Vamos a explicar teorema de Pitágoras y razones trigonométricas, que es la nueva tarea que tienen. Primero les voy a explicar el teorema de Pitágoras. Esto ya lo deben conocer del año anterior, del segundo año. El teorema de Pitágoras se aplica dentro de un triángulo rectángulo, es decir, que el triángulo rectángulo es aquel que en su interior tiene un ángulo de 90 grados. Este triángulo, ¿sí?, lógicamente tiene tres lados, y esos tres lados tienen nombres especiales. El lado más largo opuesto al ángulo de 90 se llama hipotenusa, lo simbolizamos con la letra H, y los otros dos lados que comprenden el ángulo de 90 se llaman catetos. Para diferenciarlo, yo voy a hacer que uno sea el cateto 1 y el otro el cateto 2. ¿Sí? Es indistinto, puede ser este cateto 1, este cateto 2, o este cateto 1 y este cateto 2. ¿Sí? Es indistinto. Bien, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Acá lo tienen. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Bien? ¿Para qué me sirve este teorema? Me sirve para obtener alguno de los tres lados, ¿sí?, siempre y cuando yo tenga como mínimo dos de los lados. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tuviera que encontrar la hipotenusa, ¿sí?, y tengo los dos catetos, por ejemplo, este puede medir 4 y este puede medir 3, ¿sí?, para obtener el lado que me falta, ¿sí?, yo tengo que reemplazar los valores de los catetos para encontrar la hipotenusa. Por ejemplo, h es lo que quiero saber, no lo puedo reemplazar. El cateto 1 mide 4, entonces me va a quedar 4 elevado al cuadrado, más el cateto 2 que mide 3. ¿Sí? 3 elevado al cuadrado. Reemplazo el cateto 1 y el cateto 2 por sus valores, le vamos a poner centímetros para que tenga una medida. Y luego lo único que debemos hacer es reemplazar. ¿Sí? Reemplazar y resolver. El cuadrado de 4 es 16, resuelvo, y el cuadrado de 3 es 9. Sumo, me queda 25. Y luego, para obtener el valor de h, que sería la hipotenusa, tengo que despejarla. El cuadrado, que está de este lado de la igualdad, va a pasar a ser otro miembro con su operación contraria, que es la raíz cuadrada. ¿Sí? Obtengo la raíz cuadrada del número, en este caso 25, que es 5, y voy a obtener el valor de la hipotenusa. ¿Sí? Bien, esto sería aplicar el teorema de Pitágoras. Siempre que ustedes tengan que encontrar el valor de h o de alguno de los catetos, reemplazan en este teorema. ¿Sí? Lo reemplazan en este y van a obtener el valor del lado. Bien. Luego, ustedes tienen, este tema ya es nuevo, ¿sí?, razones trigonométricas. También se aplica en lo que es un triángulo rectángulo, es decir, que en su interior tiene un ángulo de 90. Bien. Y las razones trigonométricas son relaciones que se dan entre los tres lados del triángulo y sus ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Bueno, tienen un ángulo que es recto, lógicamente los otros dos son los ángulos agudos. En este caso yo le di un nombre alfa y beta. ¿Bien? Pero, a tener en cuenta, ¿sí?, es lo siguiente. Sabemos que cada uno de esos lados tiene un nombre. El lado más largo, el que está enfrente o opuesto al ángulo de 90, se llama hipotenusa, y los otros dos se llaman catetos. Bien, pero en este caso, para las razones trigonométricas, para poder diferenciar cuál cateto corresponde a lo que debemos usar para resolver los ejercicios, tenemos que hacer lo siguiente. Depende del ángulo que yo tenga o esté por trabajar, o con el que esté por trabajar, ¿sí?, ya sea este ángulo o este ángulo, el cateto va a tomar distintos nombres. Por ejemplo, si yo tomo el ángulo alfa, por eso lo hice con un color distinto al ángulo beta, ¿bien?, este cateto va a tener un nombre y este cateto va a tener otro nombre. ¿Sí? Si yo tomo o trabajo con este ángulo, ¿sí?, el cateto que está enfrentado se va a llamar cateto opuesto. Opuesto quiere decir que está enfrentado. Y el cateto que está al lado del ángulo se va a llamar cateto adyacente. Lógicamente, adyacente quiere decir que está en la cercanía del ángulo, que está al lado del ángulo. ¿Sí? Pero si yo tomo el otro ángulo, el ángulo que está en la parte superior, el ángulo beta, el cateto opuesto va a ser el que está enfrentado, en este caso, ¿sí?, el que está en la parte inferior, este sería el cateto opuesto.
y el cateto adyacente sería el que está al lado. ¿Bien? Sería este. Es decir, que si el ángulo a este que lo pinté de azul tiene el nombre del lado, que es el cateto opuesto, cateto adyacente, y el que pinte con rosa, ¿sí? Cateto opuesto, cateto adyacente. La hipotenusa es igual para ambos ángulos. Ahora bien, las relaciones que se dan entre estos lados y ángulos agudos son las siguientes, se llaman seno, coseno y tangente. El seno de cualquier ángulo, esto es un ángulo cualquiera en general, ¿sí? Es igual a lo que mide el cateto opuesto dividido lo que mide la hipotenusa. El coseno de un ángulo es lo que mide el cateto adyacente dividido lo que mide la hipotenusa. Y la tangente es igual a lo que mide el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Es decir, que recuerden que cada uno de los lados va a tener valor, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera buscar las razones trigonométricas de cualquiera de estos dos ángulos, tendría que reemplazar los valores. Le vamos a dar valores para que tenga sentido. Vamos a darle los mismos valores que le dimos en el ejemplo anterior. Este mide 4, este mide 3 y este que lo obtuvimos mide 5. Con esos valores voy a reemplazar en cada una de las formulitas para encontrar las razones trigonométricas. Vamos a empezar con el ángulo alfa. El ángulo alfa es el que está en la parte inferior del triángulo. El seno de alfa es igual a ¿qué? Veamos la fórmula. La fórmula dice que es lo que mide el cateto opuesto dividido lo que mide la hipotenusa. Si yo tomo este ángulo, el cateto opuesto mide 4, lo reemplazo, y la hipotenusa mide 5. Y tendría la razón trigonométrica 0. Para coseno tendría que reemplazar de nuevo. Cateto adyacente mide 3. Sobre hipotenusa que mide 5. Y para obtener la tangente es lo que mide el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. El cateto opuesto mide 4 y el adyacente mide 3. ¿Bien? Eso es para el ángulo alfa, este ángulo. Ahora, si yo quiero obtener las del ángulo beta, ¿sí? Lo que hace es cambiar el nombre de los catetos. Ahora el que antes era adyacente es opuesto y el que es opuesto es adyacente. Entonces reemplazamos seno de beta, que es igual al seno, cateto opuesto dividido hipotenusa. El cateto opuesto mide 3 y la hipotenusa mide 5. El coseno es cateto adyacente dividido hipotenusa. El cateto adyacente mide 4 y la hipotenusa mide 5. Y la tangente de beta de este ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. El cateto opuesto mide 3 y el cateto adyacente mide 4. Bien, eso que acabo de hacer, reemplazar los valores de los lados de los triángulos en la formulita, es encontrar las razones trigonométricas. Bien, después si ustedes ven acá, tengo el ángulo alfa que no sé cuánto vale y el ángulo beta que tampoco sé cuánto vale, ¿sí? Les voy a enseñar a obtener el valor del ángulo alfa y del ángulo beta aplicando un procedimiento con la calculadora. El procedimiento con la calculadora lo voy a anotar en la parte inferior. Si ustedes en la calculadora tienen que ser científica, tienen que teclear las siguientes teclas. Tienen que teclear Shift, ¿sí? Luego, dependiendo de la razón trigonométrica que quieren obtener, ¿sí? Ya sea seno, coseno y tangente, van a teclear o seno o coseno o tangente. Con cualquiera de los tres le va a dar el mismo ángulo. Es decir, que si ustedes eligen seno, coseno o tangente, siempre tienen que obtener el mismo ángulo, ¿sí? Porque estábamos trabajando con alfa, ¿sí? Cuando veamos la parte de beta, se van a dar cuenta que va a dar otro ángulo porque ya es distinto el ángulo. Entonces tienen que apretar Shift, por ejemplo, seno, que sería en la calculadora sin. Después tienen que teclear los números, 4. Hay una tecla en la calculadora que es de fracción, que la van a encontrar como ABC, ¿sí? Entonces fracción, 5, teclean 5, luego la tecla igual, y luego al final la tecla grado, minutos y segundos. De esa manera, si ustedes teclean de esta forma, ¿sí? Van a obtener el ángulo que necesitan. Si yo hago todo eso en la calculadora, el valor del ángulo es de 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. ¿Sí? Bien. Si yo quisiera obtener el ángulo beta, voy a hacer el mismo procedimiento, pero voy a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero usar el coseno, voy a poner Shift, coseno,
del número, en este caso es 4, otra vez 4 sobre 5 igual, y la tecla de grado, minutos y segundos, y voy a obtener el ángulo beta. En este caso el ángulo beta es de 36 grados, 52 minutos y 11 segundos. ¿Sí? De esa forma se obtienen los ángulos, aplicando el procedimiento con la calculadora. Todo esto ustedes lo tienen en el apunte, ¿sí? Yo les voy a mandar este video de explicativo, que esto sería para empezar, y luego les voy a mandar una explicación de cómo se resuelven los triángulos rectángulos.